En la mañana del 1 de septiembre de 1939, un ministro de Asuntos Exteriores de 51 años está sentado en su despacho de Estocolmo, leyendo los cables llegados durante la noche. Las ventanas dan al agua. La ciudad está en calma. Deja un cable y toma otro. Lo lee 2 veces. No se mueve durante un buen rato. Ya sabe cuál será la próxima pregunta, porque la pregunta siempre es la misma en Estocolmo. Es la misma pregunta desde hace 125 años, desde la última vez que Suecia libró una guerra. La pregunta es esta: ¿cuánto tiempo podemos mantenernos al margen? Se llama Christian Günther. No es un hombre famoso. Nunca será un hombre famoso. Su nombre no aparece en las historias americanas de la Segunda Guerra Mundial. No aparece en las británicas. Apenas aparece en las suecas. Pero las decisiones que tomará a lo largo de los 6 años siguientes, en ese tranquilo despacho sobre el agua, salvarán decenas de miles de vidas. Y también, dependiendo de qué bando lleve la cuenta, ayudarán a prolongar la guerra varios meses y a abastecer de acero para fabricar sus armas a una de las maquinarias militares más eficientes de la historia. Esta es la historia de lo que la neutralidad cuesta de verdad. Para entender qué estaba haciendo Suecia en 1939, hay que entender que era Suecia en 1939. Es un país de 6 millones de personas, en una península en el extremo de Europa. No ha librado una guerra desde 1814, cuando absorbió Noruega en una campaña breve y en gran medida incruenta que los noruegos aún recuerdan con cierta amargura. Durante los 125 años siguientes, Suecia ha construido hospitales, parlamentos y sindicatos, y cuenta con un gobierno socialdemócrata que para 1939 está considerado uno de los más progresistas del mundo. También ha desarrollado uno de los yacimientos de mineral de hierro más importantes del mundo en un lugar llamado Kiruna, en el extremo norte, por encima del Círculo Polar Ártico, donde el mineral es tan puro que los altos hornos del Valle del Ruhr en Alemania llevan décadas dependiendo de él. 22 millones de toneladas de mineral de hierro salen cada año de Suecia con destino a Alemania. Esto no es ningún secreto, es una relación comercial. En 1939, así es, sencillamente, cómo funciona el mundo. Luego Alemania invade Polonia y el mundo deja de funcionar de esa manera. El 3 de septiembre, Gran Bretaña y Francia le declaran la guerra a Alemania. Suecia mira su mapa. Al sur, Dinamarca y Noruega, ambas ahora directamente en el camino de Alemania. Al este, Finlandia, ya sometida a la presión de la Unión Soviética. Al oeste, el Mar del Norte, donde la flota británica comienza a imponer un bloqueo. Suecia es un país rodeado por todos lados de gente que estaba a punto de empezar a matarse, y no tiene, en términos militares prácticos, casi ninguna forma de impedir que ninguno de ellos haga lo que quiera con el territorio sueco. El ejército sueco no es insignificante, tiene divisiones, artillería y una fuerza aérea con cazas modernos. Pero no es suficiente para resistir simultáneamente a Alemania y a la Unión Soviética. Y en el invierno de 1939, esa combinación de enemigos no es en absoluto teórica. La Unión Soviética invade Finlandia en noviembre de 1939. Los finlandeses contraatacan en los bosques con una ferocidad que deja al mundo atónito y detienen seco al ejército rojo durante 3 meses. Suecia contempla esto desde el otro lado de una frontera estrecha y toma una decisión. No intervendrá militarmente. Enviará voluntarios, armas, comida y suministros médicos en cantidades que, según cualquier criterio neutral, no son en absoluto neutrales. 8,000 voluntarios suecos cruzan a Finlandia. 102 de ellos mueren. Las armas y los pertrechos ayudan a los finlandeses a mantener la línea el tiempo suficiente para negociar una paz en marzo de 1940, que deja a Finlandia con vida como nación, aunque más pequeña que antes. Esta es la primera de las contradicciones. Suecia es neutral. Suecia también está armando a su vecino contra una gran potencia. El 9 de abril de 1940 es martes. A las 4 de la mañana, las tropas alemanas cruzan hacia Dinamarca y comienzan a desembarcar simultáneamente en Noruega. Dinamarca se rinde al final del día. El rey danés recorre Copenhague a caballo en un acto de silenciosa rebeldía
que se hace famoso pero que no cambia nada. Noruega lucha durante 2 meses, no vence. Para junio de 1940, Noruega está ocupada. Soldados alemanes están ahora apostados en ambos lados de la frontera sueca. El país que no ha librado una guerra desde 1814 está ahora rodeado. En Berlín, el alto mando alemán presenta a Suecia una serie de exigencias. No exactamente un ultimátum. Alemania no lo llama ultimátum. Alemania lo llama una petición. La petición es que Suecia permita el tránsito de tropas y material alemán por sus ferrocarriles. El gobierno sueco se reúne a puerta cerrada y debate durante 3 días. El análisis militar es directo. Suecia no puede combatir a Alemania y ganar. La pregunta es si Suecia puede combatir a Alemania y sobrevivir el tiempo suficiente para que importe. La respuesta, en el verano de 1940, con Francia ya caída y Gran Bretaña resistiendo sola, es casi con toda certeza negativa. El 8 de julio de 1940, Suecia concede a Alemania derechos de tránsito por sus ferrocarriles. Es la decisión que definirá todo lo que sigue y será debatida por los suecos durante los 80 años siguientes. A lo largo de los 12 meses siguientes, aproximadamente 2 millones de soldados alemanes con su equipamiento atraviesan Suecia en trenes suecos. Los trenes funcionan con carbón sueco. Los horarios los gestionan ferroviarios suecos. Las tarifas las recauda el gobierno sueco. Los alemanes que lo recuerdan más tarde señalan que todo fue extraordinariamente eficiente. Los suecos que lo recuerdan más tarde señalan que no tuvieron elección. Ambas cosas son verdad y ninguna de ellas resulta del todo satisfactoria. Pero la historia de lo que Suecia estaba haciendo en aquellos años no es solo la historia de los tránsitos ferroviarios. Es también la historia de lo que Suecia vendía a Alemania y de lo que Suecia hacía calladamente a favor de los enemigos de Alemania al mismo tiempo y de cómo estas dos cosas convivían en el mismo pequeño país, bajo el mismo gobierno y a veces con los mismos hombres. El mineral de hierro está en el centro de todo. Suecia exporta mineral de hierro a Alemania durante toda la guerra. El mineral va hacia el sur por ferrocarril, a través de Noruega o cruzando el Báltico en barco. Los británicos lo saben. Los británicos están furiosos por ello. Churchill, antes de convertirse en primer ministro, defiende la idea de minar las aguas costeras noruegas para detener los barcos del mineral. Y es en parte este argumento el que lleva a la campaña noruega de 1940, que fracasa estrepitosamente, y que es uno de los motivos por los que Churchill se convierte en primer ministro. El mineral sigue moviéndose. Los altos hornos alemanes siguen funcionando. Los tanques, los aviones y los proyectiles de artillería que utilizan los soldados alemanes a lo largo de la guerra contienen hierro sueco. Las estimaciones varían. Los historiadores debaten las cifras, pero la cifra de consenso es que entre 1940 y 1944, Suecia suministra para Alemania aproximadamente 45 millones de toneladas de mineral de hierro. Sin este mineral, la producción de acero alemana se habría reducido entre 1/3 y la mitad. No es posible saber con precisión cuántos meses más habría durado la guerra sin el hierro sueco. No es posible saber cuántos hombres más habrían muerto en esos meses, ni si habrían muerto menos en los meses anteriores si Alemania hubiera sido más débil antes. Lo que sí es seguro es que el mineral era indispensable para Alemania, que Suecia sabía que era indispensable y que Suecia lo vendió de todos modos. Esto es lo que hace que el resto de la historia sea tan difícil de sostener en la mente, porque Suecia también está haciendo algo completamente diferente. La legación sueca en Berlín a principios de los años 40 es un edificio de 3 plantas en la Rauchstrasse, cerca del Tiergarten. Está dotada de diplomáticos y empleados y gestiona, como todas las legaciones, los asuntos rutinarios de un gobierno neutral que mantiene relaciones con uno beligerante. Lo que también gestiona discretamente, con el conocimiento de casi nadie en Berlín, es un servicio de correo clandestino entre la red diplomática sueca y los servicios de inteligencia aliados en Londres y Estocolmo. Documentos pasan por la legación en valijas diplomáticas. Nombres pasan por la legación en mensajes cifrados. Personas, a veces, transitan por la propia Suecia. Suecia se convierte en la ruta de escape.
Se convierte en el único país neutral del norte de Europa que comparte una frontera terrestre con territorio ocupado. Y a partir del otoño de 1940, esa frontera se convierte en un pasaje. Combatientes de la resistencia noruega la cruzan hacia el sur tras llevar a cabo acciones contra la ocupación alemana y la vuelven a cruzar hacia el norte tras ser entrenados y reabastecidos en Suecia. Aviadores británicos derribados sobre Noruega son conducidos clandestinamente hasta la frontera. Agentes soviéticos se mueven en ambas direcciones. Familias judías procedentes de Noruega, Dinamarca y, en menor número, de la propia Alemania, encuentran el camino hacia Suecia con la ayuda de redes que operan con el silencioso conocimiento y, en ocasiones, la silenciosa colaboración de la policía sueca y el gobierno sueco. El rescate danés es el más famoso. En la noche del 1 de octubre de 1943, las autoridades alemanas en la Dinamarca ocupada comienzan a redondear a la población judía danesa para su deportación. La redada había sido anticipada. La noticia se extiende por la resistencia danesa y la población civil danesa, con una rapidez que aún asombra a los historiadores. Los daneses esconden a sus vecinos judíos en hogares, iglesias y hospitales. Cientos de pescadores son reclutados para llevar a la gente en barco a través del estrecho que separa la isla danesa de Zelanda de la costa sueca. La travesía es de aproximadamente 24 kilómetros. Los barcos van y vienen durante la noche y durante varias noches más. Cuando todo termina, aproximadamente 7,000 judíos han sido llevados a Suecia. El gobierno sueco los recibe y les concede asilo. El gobierno sueco sabe que acoger a 7,000 refugiados judíos en medio de una guerra irritará a Alemania. Los acoge de todos modos. El gobierno sueco emite una protesta formal ante Berlín. La protesta es ignorada. Suecia no insiste en el asunto. Alemania no rompe relaciones. Los refugiados se quedan. Esta es la segunda de las contradicciones. Suecia vende mineral de hierro al país cuyos soldados habrían matado a estas personas. Suecia también está salvando a estas personas. Ambas cosas ocurren al mismo tiempo. Raúl Wallenberg tiene 31 años en el verano de 1944. Es el vástago de una de las familias bancarias más prominentes de Suecia. Se ha formado como arquitecto, ha trabajado en el comercio. Nunca ha hecho nada que nadie pudiera calificar de heroico. En junio de 1944, el gobierno sueco lo nombra en la legación sueca de Budapest, Hungría, con el mandato específico y extraordinario de contribuir a proteger a la población judía húngara de la deportación a Auschwitz. Para el verano de 1944, 437,000 judíos húngaros ya han sido deportados a Auschwitz y asesinados. La población judía de Budapest, de aproximadamente 250,000 personas, sigue con vida. Adolf Eichmann, quien organizó las deportaciones desde Hungría con una eficiencia burocrática que los investigadores pasarán décadas intentando comprender, sigue en Budapest. Las deportaciones han sido suspendidas temporalmente bajo la presión de Suecia y otras naciones neutrales y del regente Miklos Horthy, quien comienza a entender lo que la derrota alemana significará para quienes colaboraron en el asesinato en masa. La suspensión es temporal. Wallenberg llega a Budapest en julio de 1944. Comienzan a emitir pasaportes de protección suecos, Schutzpässe, a judíos húngaros. Los pasaportes declaran que el titular está bajo la protección de la corona sueca, a la espera de emigrar a Suecia. No son técnicamente documentos legalmente vinculantes en el derecho alemán o húngaro. Son papeles. Funcionan de todos modos, en parte porque los alemanes y los húngaros no están del todo seguros de que no funcionen, y en parte porque en el otoño de 1944 los funcionarios alemanes comienzan a calcular cómo será su propio futuro cuando termine la guerra, que ahora ven aproximarse. Wallenberg emite miles de estos documentos, su equipo emite miles más, soborna a funcionarios, establece casas de seguridad suecas en Budapest, edificios extraterritoriales marcados con banderas suecas, y los llena de judíos que tienen los documentos o que simplemente son introducidos antes de que se cierren las puertas. Para enero de 1945, ha establecido 32 casas de seguridad que albergan a casi 10,000 personas. Hace otras cosas.
El 15 de octubre de 1944, la Cruz de las Flechas, el partido fascista húngaro, toma el poder en Budapest con el respaldo alemán. Se reanudan las deportaciones. En diciembre de 1944 y enero de 1945, la Cruz de las Flechas comienza marchas de la muerte, obligando a hombres y mujeres judíos del gueto de Budapest a marchar hacia Austria a pie, con temperaturas invernales que matan a quienes no pueden mantener el ritmo. Wallenberg sigue las marchas en su coche, conduce hasta la cabeza de las columnas, se planta en medio de la carretera y exige, en voz alta, en nombre de la autoridad de la corona sueca, que los individuos a quienes identifica como portadores de documentos suecos sean liberados de la columna y devueltos a Budapest. Libera a personas de este modo, decenas cada vez, de columnas que marchan hacia la muerte. A veces los guardias de la Cruz de las Flechas lo rechazan, a veces no. El cálculo que están haciendo en diciembre de 1944 no tiene que ver principalmente con el derecho sueco. Tiene que ver con lo que les ocurrirá a ellos personalmente cuando llegue el Ejército Rojo, ahora visible en el horizonte. El Ejército Rojo llega en enero de 1945. Budapest cae. Los judíos que han sobrevivido dentro de las casas de seguridad suecas y el gueto de Budapest, aproximadamente 95,000 personas, son liberados. Raoul Wallenberg es responsable, en el sentido directo e inequívoco, de una parte sustancial de esas vidas. Las estimaciones del número de personas que salvó personalmente oscilan entre 10,000 y 100,000, dependiendo de cómo se haga el recuento y de cuán ampliamente se defina el rescate. El 17 de enero de 1945, Raoul Wallenberg es convocado por las autoridades militares soviéticas. Acude voluntariamente. Su familia no vuelve a verlo jamás. Es arrestado por la policía secreta soviética, la NKVD, bajo sospecha de ser un espía estadounidense. Es trasladado a Moscú. Desaparece en el sistema penitenciario soviético. El gobierno soviético comunica al gobierno sueco que murió bajo custodia soviética el 17 de julio de 1947, de un ataque al corazón. Tiene 34 años en el supuesto momento de su muerte. El gobierno soviético no explica las circunstancias con mayor detalle. Los investigadores suecos pasan los siguientes 50 años recopilando testimonios de supervivientes del sistema penitenciario soviético que afirman haber encontrado a Wallenberg con vida años después de su supuesta muerte. Ninguno de estos informes puede confirmarse definitivamente. Ninguno puede refutarse definitivamente. El hombre que salvó a decenas de miles de personas muere en una prisión cuya ubicación los soviéticos no revelarán, en un momento que los soviéticos no verificarán, por una causa que los soviéticos no explicarán, y el gobierno sueco, que necesita la buena voluntad del gobierno soviético en el mundo de la posguerra, no insiste en el asunto con la suficiente firmeza como para obtener una respuesta. Esto es lo que la guerra hace con los hombres que la ganan. La operación noruega funciona de manera diferente. El gobierno noruego se exilia en Londres en junio de 1940. Se reconstruye su ejército y dirige con considerable eficacia una red de resistencia dentro de la Noruega ocupada. Suecia es el eje sobre el que gira la resistencia noruega. Agentes noruegos entrenados en Gran Bretaña son desembarcados en la costa noruega en barco o lanzados en paracaídas, y cuando necesitan cruzar fuera de Noruega para ser reabastecidos o para sacar inteligencia, pasan por Suecia. El gobierno sueco sabe que esto está ocurriendo. La policía sueca sabe que esto está ocurriendo. Existe a lo largo de los años de la ocupación un acuerdo silencioso, no escrito y nunca reconocido públicamente, entre los servicios de seguridad suecos y la resistencia noruega, según el cual el territorio sueco está disponible como corredor de tránsito, siempre que los noruegos actúen con discreción y no establezcan bases en suelo sueco. Algunas operaciones traspasan el límite. En 1943, saboteadores noruegos que trabajan bajo la dirección de las operaciones especiales británicas destruyen la instalación de producción de agua pesada de Vemork, en Noruega, para impedir que Alemania obtenga el material necesario para un arma nuclear. La operación se planifica en parte en Suecia. Los hombres transitan por Suecia. El gobierno sueco no conoce los detalles específicos de lo que se planea. Sabe lo suficiente
como para saber que algo se está planeando. No hace las preguntas cuyas respuestas no desea conocer. En 1943, Suecia toma una serie de decisiones que los historiadores identifican después como el punto de inflexión. En julio de ese año, tras la invasión aliada de Sicilia y la caída de Mussolini en Italia, el gobierno sueco notifica discretamente a Alemania que el acuerdo de tránsito ya no está en vigor. Los movimientos de tropas alemanas por Suecia en ferrocarril se detienen. Han pasado 3 años. El gobierno sueco dirá más tarde que no habría podido tomar esta decisión antes sin provocar una ocupación alemana de Suecia, que habría sido peor para todos, incluidas las poblaciones a las que Suecia estaba ayudando en silencio. El gobierno alemán no dice nada públicamente. En privado, los registros diplomáticos alemanes de este periodo muestran que Alemania consideró tomar represalias y concluyó que el mineral de hierro sueco era más valioso que las líneas ferroviarias suecas. El mineral sigue moviéndose. El tránsito se detiene. Los suecos han calculado, correctamente según se demuestra, la línea exacta que pueden mantener. El hombre que gestiona este cálculo día a día no siempre es visible en el registro histórico. Per Albin Hansson, el primer ministro, es el rostro público de la neutralidad sueca. Günther, el ministro de Asuntos Exteriores, es el diplomático. Pero el hombre que sabe por dónde discurren todos los cables es un detective llamado Martin Lundqvist, excepto que no es un detective, sino el jefe del Servicio de Seguridad de la Policía del Estado sueca. Y lo que dirige a lo largo de los años de guerra es una operación de ceguera selectiva deliberada que puede ser el acto de ambigüedad institucional más finamente calibrado en la historia europea del siglo XX. Sabe dónde cruzan los agentes noruegos la frontera, sabe dónde se mueven los correos aliados, sabe dónde están siendo recibidas las familias judías. Lo permite, no lo escribe. Construye la documentación de su propio departamento de tal manera que lo que Suecia está haciendo por Alemania queda registrado con todo detalle, y lo que Suecia está haciendo contra Alemania queda registrado con casi ningún detalle en absoluto. Esto no es cobardía, es arquitectura. Está construyendo una estructura que pueda sobrevivir a cualquier desenlace. Si Alemania gana la guerra, el registro sueco muestra a un socio comercial neutral y cooperativo. Si los aliados ganan la guerra, el registro sueco también contiene los rastros documentales de las redes de rescate y los corredores de la resistencia, disponibles para ser hallados por los historiadores adecuados en el momento adecuado. Lo que Lundqvist comprende y que la mayoría de quienes escriben sobre la guerra de Suecia pasan por alto, es que la neutralidad no es una posición, es una actuación. Y el público cambia dependiendo de quién esté ganando. Para el otoño de 1944, la actuación está casi terminada. El Ejército Rojo está en Polonia y Rumanía. Los estadounidenses y los británicos han cruzado Francia. Finlandia firma un armisticio con la Unión Soviética en septiembre de 1944 y expulsa de su territorio a sus aliados alemanes. Noruega será liberada en mayo de 1945. Dinamarca será liberada en mayo de 1945. Las divisiones alemanas que han estado acantonadas a lo largo de las fronteras suecas durante 5 años depondrán las armas y se convertirán en prisioneros. Suecia es, al final de la guerra, un país que no ha perdido ningún soldado en combate, no ha sufrido bombardeos, no ha padecido ninguna ocupación y tiene una economía que, comparada con la de todos los países que la rodean, está esencialmente intacta. Esto es lo que produce la neutralidad en términos materiales. El nivel de vida sueco al final de la guerra es más alto que al comienzo. La contabilidad moral es más complicada. Suecia vendió mineral de hierro a Alemania durante toda la guerra. No es posible saber exactamente qué construyó ese mineral. Es posible saber que, sin él, la maquinaria de guerra alemana habría funcionado de manera más lenta y durante menos tiempo. Es posible saber que los hombres muertos por armas alemanas entre los años 1940 y 1945 murieron en parte gracias a acero procedente de Kiruna. Suecia también salvó decenas de miles de vidas. Los judíos daneses, los combatientes de la resistencia noruega, los aviadores aliados, los refugiados de una docena de países que encontraron el camino hacia una frontera neutral y fueron acogidos en lugar de rechazados.
El número de personas que están vivas en el mundo de la posguerra gracias a las decisiones tomadas en Estocolmo no puede calcularse con precisión, pero no es pequeño. Estos dos hechos coexisten, no pueden separarse. El mismo gobierno que aprobó las exportaciones de mineral de hierro aprobó la acogida de refugiados. El mismo sistema ferroviario que transportó soldados alemanes a Noruega, transportó familias judías fuera de Dinamarca. El mismo país que se negó a luchar es también el país que mantuvo las luces encendidas en Budapest el tiempo suficiente para que llegara el ejército rojo. Raúl Wallenberg nunca es encontrado. El gobierno sueco no presiona a los soviéticos con suficiente fuerza. Y luego es demasiado tarde para presionar en absoluto. Y luego los soviéticos lo niegan todo. Y luego pasan 40 años. Los archivos se abren, los testimonios se acumulan y nada se resuelve. En 1981, el Congreso de los Estados Unidos le otorga la ciudadanía honoraria, una distinción concedida solo a un puñado de ciudadanos extranjeros en toda la historia. En 1985, su nombre aparece en una calle del centro de Estocolmo. En 2016, el gobierno sueco lo declara oficialmente muerto, 71 años después de su desaparición, sin saber dónde murió, ni cómo, ni cuándo. Christian Günther se retira del gobierno en 1945. No es juzgado por nada, no es celebrado. Vive tranquilamente el resto de su vida y escribe sus memorias en un lenguaje cuidadoso y diplomático que no reconoce casi nada. No es un villano, no es un héroe. Es un ministro de Asuntos Exteriores que pasó 6 años intentando mantener a su país fuera de una guerra que estaba consumiendo todo lo que lo rodeaba. Y en su mayor parte lo logró. Y el coste de su éxito es algo sobre lo que los historiadores suecos siguen debatiendo. En 1945, cuando el gobierno sueco abre sus fronteras a los supervivientes de los campos de concentración alemanes, autobuses blancos organizados por la Cruz Roja Sueca cruzan hacia Alemania y Escandinavia para recoger a los supervivientes. La operación saca a 15,000 prisioneros de los campos. Los autobuses son blancos para que los bombarderos aliados no los confundan con transporte militar alemán. Los conductores son voluntarios suecos que nunca han visto nada semejante a lo que ven en los campos. Algunos de ellos no hablan de ello jamás. Algunos no pueden dejar de hablar de ello. Los autobuses blancos son al final la imagen que Suecia prefiere recordar de aquellos años. Es una imagen limpia, es una imagen verdadera, no es la imagen completa. La imagen completa incluye los barcos del mineral navegando hacia el sur por el Báltico, y los horarios ferroviarios, y la cifra de 22 millones de toneladas repetida año tras año, hasta que la cifra se vuelve abstracta, que es como siempre se vuelven las cifras cuando son lo suficientemente grandes y las consecuencias están lo suficientemente lejos. Per Albin Hansson, el primer ministro que gestionó la neutralidad sueca durante la mayor parte de la guerra, muere en su cargo en octubre de 1946. Se desploma en un tranvía en Estocolmo de camino a casa desde una sesión parlamentaria. Es trasladado a un hospital y muere pocas horas después. No ha escrito sus propias memorias. No ha concedido la entrevista en la que explica su razonamiento. Deja tras de sí un país intacto y próspero, profundamente inseguro sobre lo que ha hecho, y se lleva consigo, a donde sea que vaya, todo lo que sabía sobre los debates internos y las decisiones silenciosas. La incertidumbre es lo que persiste. Suecia no fue el único país neutral en la Segunda Guerra Mundial. España, Portugal, Suiza, Turquía e Irlanda navegaron la misma geometría imposible de estar junto a una catástrofe sin ser consumidos por ella. Todos ellos hicieron concesiones. Todos ellos también hicieron contribuciones a la supervivencia que contradicen esas concesiones. El registro moral de la neutralidad en la guerra total es, sin excepción, un registro de contradicciones. Pero Suecia es el caso más claro, porque Suecia es aquel en el que la escala de ambas cosas es lo suficientemente grande como para ser innegable. El mineral de hierro que alimentó la maquinaria de guerra alemana y el corredor de escape que sacó a miles de personas con vida no son elementos menores en los márgenes. Son hechos centrales. Ocurrieron en el mismo país, bajo el mismo gobierno, al mismo tiempo. En los años de la posguerra,
Cuando los entrevistadores acudían a preguntar a los diplomáticos suecos qué había significado realmente la neutralidad, las respuestas eran cuidadosas, coherentes y no muy iluminadoras. Suecia había mantenido la paz. Suecia había preservado su independencia. Suecia había hecho lo que podía dentro de los límites de lo que era posible. Lo que es cierto es que Suecia eligió su posición con más deliberación e inteligencia, de las que la mayoría de los países aplican a cualquier cosa. Lo que es cierto es que esa posición se mantuvo, a un coste moral considerable, durante 6 años de presión por ambos lados. Lo que es cierto es que las personas que se salvaron gracias a ello son personas reales, con descendientes que están vivos ahora, y que la pregunta de si el precio pagado para salvarlas estaba justificado no tiene una respuesta limpia. Las luces sobre Kiruna arden a lo largo del invierno ártico, igual que siempre. Las minas siguen ahí. El mineral sigue saliendo de la tierra. Los trenes circulan hacia el sur por las mismas líneas por las que siempre circularon. En Estocolmo, en un edificio cercano al malecón, hay una placa en la pared de lo que fue el Ministerio de Asuntos Exteriores, con los nombres de los diplomáticos que sirvieron durante los años de guerra. El nombre de Christian Günther figura en ella. También figuran otros que hicieron cosas que la placa no describe. La placa es muy pequeña. La mayoría de las personas que pasan por delante no se detienen. Así es como se ve la neutralidad cuando la guerra ha terminado. Se parece a una placa que no responde a ninguna pregunta. Se parece a una economía que sobrevivió intacta. Se parece a 71 años de búsqueda de un hombre en el sistema penitenciario soviético sin encontrarlo jamás. Se parece a 7,000 personas que cruzaron un estrecho de 24 kilómetros en un barco de pesca en una fría noche de octubre y llegaron a Suecia y vivieron. Se parece a 45 millones de toneladas de mineral. Se parece a todo esto al mismo tiempo, porque es todo esto al mismo tiempo. Y quien os diga lo contrario ha decidido de antemano qué quiere que signifique la historia. La historia no coopera con esa decisión, nunca lo hace.